Hablaré del jardín del Edén. Los eruditos dicen que el jardín del Edén ahora se ha convertido en Irak y Kuwait, y otros creen que el jardín del Edén estaba en Turquía. Génesis 2 versículo 14. El tercero, que fluye por el lado este de Asiria, es el conocido río Tigris. Y el cuarto es el gran río Éufrates. Hicieron referencia a los ríos Tigris y Éufrates en el Medio Oriente. Investigadores de la Universidad de Colonia, Alemania, llegaron a un área conocida como Göbekli Tepe, en lo alto de una colina en el sureste de Turquía. Decir esto es lo mismo que decir que el jardín de Edén fue corrompido por el pecado de los hombres. Y toda la tierra que Dios creó para ser morada de los santos, no puede ser corrompida. Si la tierra santa puede corromperse, el cielo mismo se corrompió por la rebelión de Lucifer. Fue Lucifer quien se corrompió a sí mismo. Ya la tercera parte de los ángeles que fueron expulsados, pero el cielo siguió siendo el lugar santo, la morada de Dios. Y el jardín de Edén era lo mismo, que fue corrompido por el hombre y no la tierra que es santa. Adán y Eva fueron expulsados por no tener derecho a habitar en tierra santa. Entonces, ¿por qué el ángel expulsó a Adán y Eva del paraíso, si los teólogos dicen que el jardín del Edén se corrompió y hoy es Irak y Turquía? Si el jardín del Edén se corrompió y se convirtió en Irak, no había necesidad de que el ángel expulsara a la pareja. Génesis 2 versículo 19 al 20. Por tanto, el Señor modeló, de la tierra, todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, y luego los trajo a la presencia del hombre para ver cómo los llamaría, y cualquier nombre que el hombre le diera a cada ser viviente, ese precisamente sería su nombre. Y así el hombre nombró a todos los animales, el ganado, las aves del cielo y todos los animales salvajes. Sin embargo, no se encontró a nadie para el ser humano que cooperó con él y mantuvo correspondencia íntima con él. Estos son los versículos en los que creen que el paraíso estaba en la tierra, y debido al pecado, el jardín del Edén se convirtió en esta tierra contaminada. Los animales del Edén, como las aves del cielo, los animales salvajes de la tierra, todos los animales salvajes, las aves del cielo, el ganado y el río Éufrates que ahora está en Turquía. La teoría es que estos animales no se alimentaban de carne, y el león comía hierbas y no podía dañar al hombre, pero con el pecado, las bestias se volvieron indomables y listas para matar y alimentarse. La Biblia no informa que los animales se volvieron feroces en el jardín del Edén, cuando Adán pecó. Esto es una maniobra teológica. Génesis 3 al 23 y 24. El Señor Dios, por tanto, lo echó del jardín de Edén, para que labrara la tierra de donde fue tomado. Fíjate que Dios liberó a Adán y Eva del jardín del Edén. Esto quiere decir que el lugar era santo y ellos cometieron pecado, ya no eran dignos de estar en esa tierra santa. El pecado impide que el hombre venga a vivir en los lugares santos. El versículo 23 dice que Dios echó fuera el jardín de Edén para que labrara la tierra. ¿De dónde fue tomado? ¿Qué tierra tendrían que labrar? El jardín de Edén no lo era, porque fueron expulsados. El versículo habla de ser expulsados del jardín de Edén para trabajar la tierra de la que fueron tomados. Nótese que al cometer pecado fueron llevados a una tierra para que la cultivaran. Arar significa cultivar, plantar y cuidar. La tierra a la que fueron era una tierra de lucha, de esclavitud, una tierra diferente de la tierra del Edén. En el jardín del Edén solo existía el bien, la eternidad y no existía el pecado. Y ahora estaban en una tierra que no existe para siempre. Una tierra que tiene el conocimiento del bien y del mal. En una tierra de dolor tendría que trabajar para sobrevivir. Y que para alimentarse tendría que sudar la cara, que es trabajar la tierra, sembrando y cosechando. Mientras que en el jardín del Edén no necesitaría trabajar, la tierra misma dio frutos sin tener que sembrar.
Génesis 3 versículo 17 al 19 Y al hombre le dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de él todos los días de tu vida. Nótese que Dios dice que la tierra será maldita a causa de su pecado, lo que significa que la tierra se multiplicará bajo el pecado original, y aunque Adán enseñe a sus hijos el conocimiento del bien que adquirió del árbol del conocimiento, también impartirá el conocimiento del mal del árbol de la ciencia. Y el mundo se multiplicará y pudiendo elegir qué actitud heredar del árbol del conocimiento del bien o del mal, es claro que la carne tiene más tendencia a querer hacer el mal que el bien, por eso en el diluvio la población del mundo se corrompió y solo Noé y su familia se salvaron. En el versículo 18 espinos y también cardos te producirán, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Adán fue sacado del jardín y trasladado por una tierra que no era santa como el jardín de Edén, sino una tierra transitoria para contar el día y la noche, y si hay una cuenta de días, hay una cuenta de años, y si hay una cuenta de años, no es eterna. Si tiene días y noches, es una tierra transitoria, donde la gente nace y muere cuando llega a la edad normal para morir, que es la vejez. En el cielo solo hay día y no noche, por eso no se cuentan los días, por eso es eterno y está en las alturas, que significa la tierra superior preparada para los santos, allí solo obra el bien y reina la luz. En el infierno solo existe la noche y no el día, por eso no se cuentan los días, por eso es eterno y está allá abajo, lo que significa que la tierra inferior está preparada para los demonios, allí solo opera el mal, reina la oscuridad, pero los rebeldes van. Para esto. El planeta Tierra existe de día y de noche, es una tierra de contar el tiempo, por eso es una tierra transitoria que todo se convierte en polvo, es una tierra que no está ni arriba ni abajo, sino en medio de la tierra de arriba y la tierra inferior. El planeta Tierra está entre el cielo y el infierno, el cielo arriba y el infierno abajo. Debido a que es una tierra intermedia y temporal, la gente elige si quiere ir a la tierra de abajo o si quiere ir a la tierra de arriba. En esta tierra intermedia en la que vivimos, una tierra física y no espiritual, podemos elegir si queremos un hogar mejor que nuestro planeta o peor que él. De esta tierra de aflicción, el pueblo elegirá si vivir en una tierra superior mucho mejor que está arriba o elegir vivir en la tierra inferior que está abajo, la tierra de humillación y la peor morada del mundo. Proverbios 15 versículo 24 Para el entendimiento, la senda de la vida lleva hacia arriba, para que se desvíe del infierno abajo. En el versículo 24 de Génesis 3, y echando fuera al hombre, erigió al oriente del jardín de Edén querubines, y una espada encendida que daba vueltas, para guardar el camino del árbol de la vida. El jardín del Edén no estaba en la tierra, sino en una dimensión espiritual, un lugar santo que no podía corromperse, pero el hombre que se corrompía a sí mismo era expulsado del lugar santo, la luz y la oscuridad no se mezclan. Cuando la pareja del jardín del Edén fue echada fuera, Dios puso ángeles querubines al oriente, que es para guardar el camino que lleva al árbol de la vida, los ángeles estaban guardando la entrada al jardín. Protegieron el árbol de la vida para que la pareja no viniera a comer de ese fruto y conquistara la vida eterna, pero esta vez con el pecado. Imagínese si se les permitiera comer del árbol de la vida y tener la eternidad, no morirían y la población mundial no cabría en la tierra porque nadie moriría de Adán hasta hoy. Y sin embargo los asesinos no morirían y seguirían matando, y nadie podría morir aunque quisieran matarse unos a otros por la eternidad. Una persona podría caerse de un edificio y ser desmembrada y aún vivir, no habría muerto si Adán hubiera comido del árbol de la vida eterna después de haber pecado. Pero aun teniendo vida eterna, no lo compensaría porque sentiría dolor y sangraría. Raya por el pecado del fruto que comieron Adán y Eva,
de hecho sería el infierno en la tierra si la persona sufriera accidentes fatales y no muriera como ahogarse, ser atropellado por un carro y ser baleado con armas de fuego. Pero los querubines protegieron el árbol de la vida con sus espadas de fuego para evitar que se produjera un desequilibrio en la tierra, o transformarla en un pedazo de infierno, donde las almas sufren pero no pueden morir. Cuando la pareja pecó fueron sacados del jardín del Edén y arrojados a este planeta contaminado que ya tenía a Lucifer y sus ángeles que fueron arrojados y cayeron a la tierra. Lucas 10, versículo 18 Jesús respondió, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás cayó en este planeta y no en el jardín del Edén, su entrada al paraíso fue el permiso de Dios para probar al hombre, así como el Espíritu Santo llevó a Jesús a ser atacado en el desierto. Si Adán hubiera pasado la prueba, Jesús no habría tenido que pasar la prueba que no pasó. Si Adán hubiera ganado el mundo no hubiera pecado y hubiera ganado al diablo y hoy todos estaríamos en el jardín del Edén salvados de la influencia del mal. El jardín del Edén no es la Turquía de hoy, Dios nunca transformaría ese jardín sagrado en un país musulmán. Dios no permitiría que un jardín sagrado de Edén se convirtiera en una tierra contaminada y controlada por Satanás. Si Dios hubiera querido corromper el jardín del Edén, no habría expulsado de allí a Adán y Eva. El hermoso lugar del uno no puede ser profanado por el pecado de Adán. Y quien pagó por el pecado no fue el jardín de Edén que fue preservado del pecado del hombre, sino quien pagó fue el mismo acusado que cometió pecado y tuvo que ir a una tierra para ser esclavo de ella, para trabajar en la tierra para sobrevivir. Dios nunca convertiría su jardín sagrado en Turquía o Irak por causa del hombre. Y la prueba de que Dios no permite que el lugar santo se contamine fue la expulsión de la pareja del jardín del Edén. Cuando Lucifer se rebeló contra Dios y engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo, fue arrojado a la tierra con sus seguidores. Dios no permitió que estos ángeles pecadores se quedaran en el cielo y los arrojó a todos a la tierra. Y el cielo sigue siendo un lugar santo porque el mal fue expulsado, nunca Dios permitiría que su santa morada se corrompiera por el pecado de Lucifer. Y eso fue lo que sucedió en el Edén, Dios echó fuera el mal y no permitió que el lugar se corrompiera por culpa de Adán. Así que no le creas a nadie si dices que en algún lugar de este planeta alguna vez estuvo el jardín del Edén. Incluso hoy en día los científicos están buscando el jardín sagrado de Dios en este planeta contaminado. El hecho de que Dios haya creado las bestias de la tierra, las aves del cielo, los rebaños de ovejas y el río Eufrates no significa que el Edén estuviera en la tierra. Dios creó el planeta Tierra con el mismo río y los mismos animales que en el jardín del Edén para que Adán y Eva pudieran adaptarse mejor. Adán ya había nombrado a todos los animales del Edén y no tenía sentido que Dios lo enviara a un planeta muy diferente con otras especies de animales extraños como los 4 animales que Juan vio en el cielo. Dios saca a Adán del Edén y lo pone en un planeta que tiene los mismos animales y un río que tiene el mismo nombre que es el río Eufrates. Adán debió encontrar extrañas las bestias en el planeta Tierra, porque allí en el jardín del Edén comen hierbas, en el planeta comen carne y hasta humanos si no tienen su presa. Hablaré de la batalla espiritual que comenzó cuando los ángeles caídos cayeron sobre nuestro planeta. Esos ángeles que causaron problemas en la tierra ahora estaban listos para hacerlo en la tierra y vengarse por no tener más salvación. Eran perfectos y en sabiduría son superiores a Adán y Eva. La tercera parte de los ángeles al obedecer Lucifer sabía el error que estaba cometiendo, no era ese inocente pecado igual al de Eva y Adán. Eva fue engañada y cayó en pecado y por vivir en el Edén, un lugar donde no existe el mal, nunca se le pasó por la cabeza que esa serpiente era mala. Ya los ángeles que son sabios pecaron conscientemente y sabían lo que hacían conspirando contra Dios, pensando que no sabía lo que pasaba en el cielo, si es omnisciente y sabe todas las cosas.
Dios ya había creado este planeta Tierra en caso de rebelión de sus criaturas. Cuando Lucifer pecó, hizo pecar a la tercera parte de los ángeles, fueron arrojados a ese planeta y cayeron como meteoros sobre la Tierra y se hundieron en el abismo infernal y luego subieron para quedarse en la Tierra. Y la pareja del jardín del Edén se fue al mismo planeta por haber cometido el mismo pecado que los ángeles caídos, que es la desobediencia. Cuando la pareja fue trasladada a la tierra de la aflicción y el sufrimiento, Satanás y sus ángeles libraron sus primeras guerras espirituales con la descendencia de la mujer, que son los hijos de Adán y Eva. Cayeron en el planeta de la guerra espiritual y tendrían que luchar por la salvación de sus almas ya que perdieron la eternidad de sus cuerpos. En el planeta Tierra los ángeles caídos ya los estaban esperando para la batalla. Y Eva pecó e hizo lo mismo que Lucifer hizo con los ángeles haciéndolos pecar, en este caso Eva hizo pecar a Adán, porque solo estaba él, pero si hubiera más gente, habría convencido a todos a comer del fruto. ¿Por qué Dios no envió a la pareja al infierno y los dejó en este planeta? A diferencia de los demonios que fueron arrojados al infierno, la pareja del jardín del Edén tenía su destino en la tierra. La pareja fue al planeta Tierra y no al infierno porque fueron engañados y no cometieron pecado consciente, si no fuera por la serpiente, no habrían comido el fruto y por eso ganaron una nueva oportunidad. Y sus descendientes que vinieron a este mundo de dolor nacieron por el pecado que sus padres cometieron en el pasado, y esa generación no tiene la culpa, pero heredaron la naturaleza del pecado y por eso Jesús tuvo que arreglar el lío que Adán hecho, y para arreglar todo eso tuvo que pasar por la peor muerte de cruz de la historia. El solo hecho de que Dios no envió a Adán y Eva al infierno y los puso en este planeta ya era un acto de misericordia. El cielo es el lugar donde solo hay día, el día es luz, lo que significa libre de los poderes de las tinieblas. El infierno es el lugar que solo existe de noche, la noche es oscuridad, lo que significa libre de los poderes de la luz, y esa oscuridad te retiene y ya no puede sacarte. El planeta Tierra es el lugar donde existen la noche y el día, la noche simboliza la oscuridad y el día simboliza la luz, es por el amanecer que existe en este planeta que las almas pecadoras tienen salvación. Incluso Satanás controlando este mundo, mira el sol del mediodía y recuerda. Un verso. Malaquías 4 versículo 2, pero para ustedes que reverencian mi nombre, saldrá el sol de justicia trayendo sanidad en sus alas. Nuestro planeta es el único mundo que tiene día y noche, en el cielo no existe y en el infierno tampoco. El significado de la noche y el día, es la Iglesia en la tierra, el pueblo de Dios contra los demonios, la noche simboliza el reino de las tinieblas con los demonios y sus agentes contra el reino de la luz que son los ángeles y la Iglesia que batallan en esta tierra. La noche y el día de nuestro planeta significa que hay una guerra espiritual entre dos reinos, el único lugar en el universo que hay dos fuerzas en actividad en el mismo mundo midiendo sus fuerzas. La noche tiene 12 horas y el día tiene 12 horas y delimita el tiempo y juntos hacen la división de la oscuridad y el amanecer, el mundo de transición entre el día y la noche, el único mundo que podemos elegir a quien servir. Un mundo donde el reino de la luz lucha para que opere la salvación y el reino de las tinieblas lucha para que la perdición domine, haciendo que las personas se hundan en el pecado y caminen por caminos religiosos equivocados. En esta guerra espiritual, el premio son las almas, tenemos que luchar para ganar almas para Dios y también tenemos que luchar para no perder el alma, que es parte del premio. No te sientas incapaz en esta lucha, lucha con las armas que tienes, si no tienes el don, ora a Dios, la oración es arma de guerra, no sabes la gran arma que tienes en tus manos. Hablaré de sueños, visiones y profecías. Voy a hablar de errores de profecía. Cuando recibimos una profecía, debemos entregar sí o no. Hay profecías que son urgentes, especialmente cuando la vida de una persona está en riesgo. Y están aquellas profecías que no son urgentes,
y que tienen tiempo de ser liberadas. Una profecía que sucederá dentro de unos 10 años acerca de un mal que vendrá sobre la tierra. Si este tipo de profecía se entrega en ese momento y el profeta dice que sucederá ahora o en ese año, y el año termina y nada es cumplido, se llamará mentiroso porque habló de una profecía que se cumplirá dentro de 10 años, dijo que se cumplirá este año. Y lo peor es cuando lo sube a YouTube, y no se cumple la profecía, su ministerio será virtualmente degradado por no saber usar su don. Cada vez que reciba una profecía, ore a Dios si se entregará ahora o más tarde. Una profecía que se va a cumplir en 10 años a partir de ahora tiene que ser entregada en 10 años a partir de ahora cerca del cumplimiento, o dejar muy claro que esta profecía sucederá en 10 años a partir de ahora, o en el futuro y si Dios no lo hace revelar cuánto tiempo, porque la mayoría de las revelaciones Dios no habla de tiempo. Nunca se apresure a decir que la profecía se cumplirá ahora o este año, asegúrese de decirlo para no convertirse en una broma en Internet. Hay mucha emoción cuando recibes una profecía y te olvidas de preguntarle a Dios si puede liberar a la gente. Hay un tiempo para todo, Dios tiene su tiempo. Cuando una persona recibe una profecía de Dios que tardará en cumplirse y dice que es por ahora, aunque la profecía sea de Dios, se equivocó, y los demonios sabiendo que se apresuró usarán estos fracasos para decir que la profecía es mentira. Voy a hablar de los sueños. Dios revela a través de los sueños, reveló todo el plan que tenía en la vida de José y sus hermanos lo llamaron soñador con tono de burla. Incluso hoy Dios se revela a sí mismo en sueños. José era un patriarca tal obediente a Dios que solo Dios tenía acceso a su mente, todos sus sueños eran de Dios. Los demonios también lanzan dardos de sueños, las brujas hacen esto en la magia, esto es muy fácil para los demonios. Los sueños diabólicos son todos aquellos sueños de pecado como sueños de muerte, suicidios, robos, sexo, persecución, traición, peleas, soñar con beber alcohol o fumar, soñar con monstruos. Este tipo de sueños a veces el soñador está en el sueño haciendo estas cosas y otras veces el soñador no está en el sueño y son otras personas desconocidas o conocidas. La realidad es que no importa quién esté en el sueño, cuando sueñas con el pecado, significa que tu vida espiritual no está bien con Dios. La primera explicación, ¿por qué los sueños pecaminosos? 1 Corintios 2 versículo 16, ¿quién ha conocido la mente del Señor para instruirlo? Nosotros, sin embargo, tenemos la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo no puede tener malicia ni pensar en hacer el mal ni soñar cosas malas. Quien ve muchas películas, series y telenovelas del mundo, las imágenes entran por los ojos y tu mente almacena toda esa información y la libera mientras duermes, por lo que si estás viendo una película de terror, es posible que tengas una pesadilla o tengas un sueño horrible, estas cosas los malignos que la gente mira trabajar al servicio de las tinieblas. Lo que miras va a tu corazón y de ahí entra a tu alma, contamina y controla la sed de los deseos, es como una película pornográfica, en este caso la ventana de entrada eran los ojos. Y al escuchar música del mundo, su sonido entra por los oídos y va a la mente y se almacena, la persona puede incluso cantar la canción sin leer la letra y los compases de la música se quedan en la mente y van al corazón, controla la sed de deseos y contamina el alma, como fangs. Esto puede hacernos soñar con pesadillas, nuestro cuerpo es una casa, el oído y los ojos son las ventanas de entrada, y quien elige para quien le abrirá estas dos ventanas es el cristiano. ¿Quién entrará por las dos ventanas, el mal o el bien? El segundo caso de malos sueños. ¿Quién no ve televisión y nada malo en Internet y tampoco escucha música mundana y todavía tiene pesadillas? En ese caso, tu mente está siendo atacada en la noche, los propios demonios lanzan esos dardos del sueño o podría ser obra de la brujería. El enemigo encuentra acceso a tu mente de alguna manera, en cuyo caso necesita el yelmo de la salvación.
soñando con sueños de practicar sexo, sueños de muerte y otro tipo de sueños terribles, su mente se va contaminando en las noches, a pesar de no mirar y no escuchar nada del mundo. Y la mente contaminada no hereda la salvación, ya lo dice el nombre del yelmo de salvación, que sirve para proteger y conservar la mente de Cristo para ser salvo. Los demonios no pueden tener acceso a las mentes de los salvos mediante sueños terribles. Santos hombres de Dios que tenéis la mente de Cristo, los demonios no pueden manipular vuestros sueños en la noche, pero intentarán otra forma de engañaros, como hablaros al oído, ya que no tienen acceso a la mente. La voz es suave, una imitación de la voz de Jesús en los oídos, pero la persona que discierne sabrá que la voz no es de Dios. Los demonios que no pueden acceder a la mente manipularán a través de los oídos o los ojos. Cuando era bruja envié un demonio para engañar a uno de los hombres más espirituales de la época, él era el pilar de la iglesia que siempre advertía. Este demonio se transfiguró en un ángel y fue a entregar una revelación. La única forma de engañarlo fue a través de la visión, ya que el demonio no tuvo acceso a su mente, y aun a través de la visión tuvo discernimiento y expulsó al ángel. El demonio volvió y dijo que no podía engañarlo. Interpreta los sueños que Dios te da. José logró interpretar los sueños de Faraón, esto es un regalo, el rey habló el sueño y lo interpretó. Y hay gente que sigue subiendo vídeos de sueños en internet sin saber el significado y nadie que los ve entiende lo que dice el sueño. Lo mejor es pedirle a Dios la interpretación de los sueños y hablar el sueño e interpretarlo, esto traerá edificación a las personas. Los sueños que son difíciles de entender son como idiomas extraños, necesitas un intérprete para no quedarte escondido. El profeta Daniel también interpretó sueños como los de José. ¿Sabes cuál era la diferencia entre estos dos hombres de Dios? José pidió hablar el sueño y lo interpretó y Daniel interpretó el sueño sin tener que hablar. El rey Nabucodonosor no habló del tipo de sueño a los magos, porque sabían que manipularían para entregar la interpretación de la carne. Y ningún mago conocía el sueño del rey, y ningún demonio podía conocer el sueño del rey. Cuando los demonios disparan dardos de sueños de pornografía, por ejemplo, pueden usar a cualquiera para revelar los sueños, porque ellos son los que ponen ese tipo de sueños en la mente de la persona. Quien ponga el sueño en la mente sabrá el tipo de sueño de la persona. Pero cuando una persona, aunque sea del mundo, tiene ese sueño normal que no viene de los demonios, ni siquiera Satanás puede saber el tipo de sueño porque no lee la mente. La prueba de esto fue que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y ningún mago pudo enterarse del sueño y le pidió que hablara y el rey no habló, porque sabía que interpretarían en la carne y lo engañarían, el rey ya desconfiaba de estas artes. Y esta palabra nos dice que tengamos cuidado al interpretar el sueño de alguien, si no tienes el don de José, no lo hagas, no lo interpretes en la carne, porque puede dar una mala interpretación y Dios cobrará. Y ningún mago podía contar el sueño del rey, y tampoco Daniel. Tuvo que orar a Dios y el Señor dijo que Nabucodonosor soñó con una gran estatua y hasta dio la interpretación. Lo que sucedió fue la manifestación de dos dones, la revelación del tipo de sueño y la interpretación. El rey Nabucodonosor se maravilló cuando Daniel reveló el sueño que no le había contado a nadie y él solo creyó que la interpretación del sueño no era de la carne, porque Daniel fue el único que reveló el sueño del rey y allí el rey llegó a creer que Daniel tenía el Espíritu de Dios en tu vida. Los sueños que tuvo el rey Nabucodonosor vinieron del cielo, Dios mismo puso el sueño en su mente y lo puso en el corazón del rey para que no hablara ni a Daniel que era un hombre justo ni a los magos. El sueño del rey era profético y los demonios solo se enteraron del sueño cuando Daniel lo reveló. Hay personas que envían vídeos de un sueño a YouTube, pero no saben el significado, y hay otras que hacen una interpretación de la carne y la cuelgan en Internet.
Tienes sueños que Dios te regala que no necesitas interpretar como su regreso y sobre desastres naturales. José pidió hablar el sueño para que él lo interpretara, ya que Daniel no pidió hablar el tipo de sueño, Dios mismo le reveló los sueños a cualquiera. Daniel tenía el espíritu de revelación, y después el Espíritu Santo reveló el tipo de sueño a Daniel, le dio la interpretación. Voy a hablar de las visiones. Muchos creyentes tienen visiones y las interpretan a su manera y hasta las ponen en Internet. Esto escandalizará a la gente, pues los demonios saben que la visión es cierta, pero que la interpretación fue incorrecta. Usarán este artificio para denigrar al hermano. Visión diciendo cuál es falso. Tiene visiones que son verdaderas, pero cuando se interpreta en la carne, da la apariencia de una visión mentirosa. Ni siquiera el rey Nabucodonosor, que era idólatra, aceptó una interpretación falsa. Imaginen que somos siervos de Dios. Lo que quiero transmitir en el mensaje es que no debemos decir que una visión es falsa, porque el hermano en la visión interpretó según su corazón, y no según lo que Dios quiere transmitir. Y por un error de interpretación ya dice que la visión es falsa y así nace el pecado del que juzga. Los sueños son los mismos, no podemos atribuirnos un sueño profético por un error de interpretación. Voy a hablar de las profecías. El hermano recibió una profecía de Dios de que algo sucederá en el futuro, pero erróneamente dice que la profecía es para ahora, y la profecía no se cumple y ese hermano es llamado falso profeta. Y su error puede haber sido la emoción que fue tanta que terminó olvidando un pequeño detalle, que es el tiempo de la profecía ya sea en el presente o en el futuro. Y aún puede ser que Dios no haya revelado el tiempo de cumplimiento de la profecía, pero al pasárselo, el profeta pensó que la profecía ya se cumpliría, y comienza a profetizar algo para aquellos días. ¿Por qué hay una profecía tan fuerte que nos aterroriza tanto querer advertir a la gente lo antes posible que olvidamos decirle a Dios si es para el presente o para el futuro? Y es que hay profecías que conmueven con tanta fuerza las emociones de las personas que a veces hasta olvidamos pequeños detalles que marcarán la diferencia, por eso la importancia de la oración para aclarar. Ya he visto a una hermana recibir una profecía de Dios que mis hijos y mi esposo se convertirían. Ella estaba tan conmovida por la obra que Dios le había mostrado que se emocionó y dijo, este año se convertirán y no se cumplió en el año dijo, pero se cumplió unos años después y todo lo que ella había dicho, la forma y la manera en que se cumpliría. Solo se equivocó al decir que la conversión sería en el mismo año. Podría llamarla falsa profetisa por no cumplir el año que él dijo que cumpliría. Pero conocí su vida, una mujer santa que vive el Evangelio y ora mucho en la montaña. Después de pasar la revelación, antes de que terminara el año, vino a mí y me dijo que la profecía que Dios me pasó era cierta, pero solo había una cosa que Dios no me dijo, fue el año de la conversión, no me dijo. Revelarlo, quedé conmovida e impactada por la revelación y terminé agregando algo de mi carne que era el año. No podemos disminuir ni agregar a lo que Dios nos revela. Ella lo dijo así. Yo estaba en la montaña cuando Dios me recordó que no decía el año y que tenía que pedir perdón por el Espíritu Santo que me lo reveló y por Sor Elena, el Señor me envió aquí para hartar. La perdoné y le dije que nunca dudé de que fuera una mujer de Dios, lo importante era que reconociera su error. Y yo creí que mis hijos se convertirían ese año, porque recé mucho para que esto sucediera y yo estaba creyendo. Mientras no terminaba el año yo seguía creyendo. La hermana me dio la profecía en marzo y ya era octubre, y yo todavía tenía fe de que hasta el 31 de diciembre se convertirían. Mi fe nunca vaciló por el año que estaba terminando y la profecía todavía no había terminado cumplido. Creí en su profecía porque oré para que Dios convirtiera a mi familia, y también creí en la profecía de una mujer que era el ejemplo del pueblo. No se equivocó en la profecía, porque hoy mi familia es cristiana. Ella se equivocó de año, no es que vino del Espíritu Santo, sino que vino de ella. La misma hermana confesó este error.
Me alegro de que haya arreglado la profecía, porque si el año terminara, mi esposo impío que vio la profecía sospecharía, porque el año terminó y mi familia seguía siendo mala. Por eso no debemos juzgar a nadie por profecías, visiones y revelaciones. Si la Biblia dice que un árbol se conoce por sus frutos, esta es la prueba para que sepamos que los siervos de Dios caminan en justicia y viven separados del mundo. Creí en esta sierva de Dios por los frutos de Dios que vi en su vida. Antes de decir que una persona es un falso profeta a juzgar por una supuesta profecía o por una experiencia de arrebatamiento, primero conozca a la persona para ver los frutos que tiene. Si no puede conocer a la persona por la distancia, cállate, no hay manera que Dios te lleve al cielo y al infierno y revele que el nombre de esa persona está en el infierno. Y tenemos que reconocer que los siervos de Dios pueden errar al interpretar una visión de manera incorrecta o dejar que la emoción de la carne agregue algo más sin que el profeta se dé cuenta. Esto prueba que por ser pequeños y limitados podemos cometer errores y ser juzgados como falsos profetas. Falso profeta es el que no tiene verdad en su vida y solo vive en el engaño y la mentira, y se enfoca en las recompensas de la tierra. No es falso profeta cuando el hermano comete un error de interpretación o no transmite la revelación por falta de sabiduría. Cuando recibí las revelaciones y visiones de mi experiencia, no las posteé inmediatamente para evitar errores, porque muchas cosas no las entendía y tuve que orar y pedir revelaciones sobre las visiones e interpretaciones de ellas, y Dios me dijo que no era el momento, mientras tanto oraba para que Dios me diera entendimiento. He conocido hombres de Dios usados que oran mucho y tienen dones, cometiendo pequeños errores en su predicación, por no leer la Biblia. No puedo llamarlo hereje porque se equivocó al no leer la Biblia, lo que importa son los frutos de su vida y la santidad que vivió. Pero en Internet, los sabios de la teología no perdonan y hasta humillan, así que no recomiendo a nadie que no haya leído la Biblia y no haya recibido el don de la palabra que publique vídeos para evitar burlas. Visiones y sueños cuando vienen en forma de acertijos, que no podemos entender, o si el sueño vino de Dios, no podemos saber de qué se trata. Antes de publicar un acertijo en Internet que nadie entenderá, primero pregunte a Dios. Revelar qué tipo de mensaje quiere transmitir en el sueño. Y sobre poner vídeos en Internet de todas las revelaciones y visiones, primero tenemos que pedirle permiso a Dios si podemos o no, porque Satanás está usando a muchos en Internet para usar sus trucos.